La de ayer no la subí porque me di cuenta que, pues según yo la dejé subiendo y luego me di cuenta que la computadora se le acabó la pila al poco tiempo, entonces no subió nada. Entonces hace rato lo estaba subiendo, pero si lo estuviera subiendo ahora, tendríamos muchos problemas técnicos con el programa, ¿no? Porque ocupa muchísimo ancho de banda subir un video. Entonces lo quité, al rato subo los dos. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien quiere que veamos algo en específico? ¿Alguien necesita que se vea algo muy en específico del curso? ¿O repasamos todo? ¿Qué? A ver cómo. Yo creo que lo mejor, lo más idóneo sería que me dijeran así puntos en específico que no les quedaron claros o cosas así. Porque repasar toda la situación, pues ¿qué va a lograr? ¿Qué hacemos entonces? ¿Hola? A mí me gustaría ver un poquito, repasar lo de satisfacibilidad, sí, satisfacibilidad bajo una asignación. Ah, ok, sí, sí. Y que si pudiera hacer la prueba de que la cardinalidad de, ¿cómo se llama? De lo de los espacios vectoriales es lo mismo que de los reales. Bueno, De- me gustaría verla otra vez. la de que el lenguaje. A ver, A mí me gustaría esa prueba, no sé los demás. estoy de acuerdo, me parece bien. Si ahorita sacamos cómputos de eso. A ver, es que ver todo lo que hemos visto, es que ver todo lo que hemos visto, si lo pongo solo lo escrito, los teoremas, eso sí me alcanza el pizarrón, ¿no? El asunto es que ahí no salen las cosas, las dudas, ¿no? Las dudas salen cuando le rascas al asunto, porque a ver, así en corto, ¿no? De ese tamaño sí se ve la letra, Más o menos, un poquito más grande sería más chido. así, voy. Así, Sí, ¿sí ves bien? ¿Todos ven bien? Va, gracias. Entonces, voy a cortar el pizarrón a la mitad para, pues, a ver si me queda más ordenado, ¿no? Voy a intentar no hacer porquerías como de costumbre. Este, la primera definición que necesitamos es la de lenguaje o tipo de semejanza, ¿no? Lenguaje les dicen los modeloteóricos porque lo que les importa precisamente son los símbolos no lógicos. Nosotros desde la lógica matemática le decimos tipo de semejanza y que va a ser las cosas que precisamente nos van a ayudar a retratar las particularidades de cierta área de la matemática, ¿no? Y entonces dijimos un tipo de semejanza tau, L o rho, dependiendo del libro que se tomen, ¿no? Es la unión de tres conjuntos, ¿no? Unen sobre todos los enteros positivos una familia de letras funcionales de aridad n. Permítame, lo voy a poner aquí supratau, ¿no? Casi nunca lo vamos a ocupar, pero lo voy a poner ahorita para ser más específico nada más, ¿no? Unión, otra unión bien grandota que corre sobre todos los enteros positivos de las letras relacionales de aridad m. Unión, un vulgar paquete de constantes. ¿Va? Y la única cláusula es que donde
ningún símbolo de tau es la sucesión, o bueno, más bien es una sucesión de otros símbolos en tau, ¿no? ¿Vale? Ya no voy a poner ahorita ejemplos, ¿no? Para que se quede lo conceptual, ¿no? Entonces, esto es lo primero que fijamos. Dijimos, ahora sí que me agarro 3 bolsas diferentes, en una voy a echar unas cosas que ocuparé en algún lugar para representar funciones, operaciones, otras cosas que en algún lugar ocuparé para representar relaciones y otras cosas que ocuparé para distinguir elementos, ¿no? En algún lugar, ¿no? Ahorita, bueno, ustedes ya saben que son las estructuras, pero pues así va este cuento, ¿no? Después de definir el tipo de semejanza, definimos el alfabeto que íbamos a ocupar, ¿no es cierto? Entonces dijimos definición. Dado tau un tipo de semejanza, eh, ajá, para nuestro lenguaje, permítanme para el resumen, voy a restringirme solo a lenguajes de primer orden, ¿no? O sea, al final ahorita no hemos ocupado los lenguajes infinitarios, entonces solo de primer orden, ¿no? Para nuestro lenguaje de primer orden, ocuparemos el siguiente alfabeto. Y es la A de tau, ¿no? Dijimos. Y le distingo el tau porque precisamente es importante, ¿no? El tipo de semejanza es una de las cosas que vamos a ocupar. O sea, de hecho, primeramente, pues uno ocupa el tipo de semejanza, ¿no? Es de las cosas que uno le echa ahí. Luego, vamos a ocupar los dos cuantificadores, ¿no? A Abelardo y a Eloísa. Una xn por cada número natural, ¿no? Que son las variables, var, unión nuestros conectivos lógicos, la negación, la implicación, el bicondicional, la conjunción, la disyunción, y ya, ¿no? Si se me olvida algo ahí, grítenme por favor. También de aquí, pues es que los símbolos, bueno, la igualdad, ¿no? Los símbolos auxiliares, que son el paréntesis derecho, el izquierdo y la coma que ocuparemos. ¿Qué más me falta? A ver. Ajá, para hacer las atómicas, para hacer los términos, son las constantes y las variables y las funcionales. Es que se ve muy chiquito y me saca de onda porque pues siempre lo escribimos y le pongo los nombres, entonces se ve más grande. Pero creo que ya son todos los ingredientes, ¿no? Ya no necesito nada más. Este es mi alfabeto, o sea, son los símbolos que vamos a utilizar, ¿no? Los del tipo de semejanza, los cuantificadores, las variables, los conectivos lógicos de igualdad y los paréntesis, ¿no? Bueno, nuestros símbolos auxiliares, ¿va? Bien. Y entonces hicimos otra definición, permítanme ponerle acá... B, definimos A de tau estrellita. Les digo que eso es la estrella de Klein de un alfabeto, ¿no? Así se dice.
Es que me vine a servir café. Y habíamos quedado que eran sucesiones finitas, ¿no? O sea, que eran así de E1, E2, E3, hasta EN, tal que EI es un símbolo de nuestro alfabeto, ¿no? Y N un entero positivo. ¿Va? O sea, no tengo expresión vacía. De aquí la quité porque no me sirve para nada, ¿no? Esa es la estrella de Klein. Todas las sucesiones finitas, no importa el orden, ni si tiene sentido y si no lo tiene, ¿no? O sea, Abelardo, Eloísa, X28, X25, X2, igualdad, flecha, biflecha. Y el ampersand es una expresión de nuestro alfabeto, ¿no? Está en nuestra estrella de Klein de A de tau, porque pues, es una sucesión finita de símbolos, aunque quién sabe qué dirá, ¿no? También la que dice Abelardo X y entre paréntesis X igual a X, bueno, pónganle un subíndice a la X y ya, ¿no? Esa sí está, y esa sí tiene más sentido, dijimos, ¿no? Ok. Con estas dos definiciones, bueno, más bien con esto que ya tenemos, ahora sí nos arrancamos a definir el lenguaje, ¿no? Así, y dijimos... Definimos el conjunto de fórmulas atómicas. No, primero necesitamos los términos, ¿no? Definimos la clase de los tau términos. Vamos a ponerle TRM de tau, el tipo de semejanza, como un subconjunto pues, de la estrella de Klein, ¿no? Donde están todas las sucesiones finitas de cosas aquí. Como la contención menor, más bien como el menor conjunto. Permítanme ponerle mejor subconjunto de esta cosa. Tal que. Y ahora sí, ¿no? Para que quede bonita la definición, ¿no? Y lo que teníamos que decir era que era el contención menor conjunto que contenía las variables a las constantes y que era cerrado bajo la aplicación de letras funcionales, ¿no? Eso era term. Entonces la primera cláusula es que todas las variables nacieron siendo términos del tipo tau, ¿no? La segunda cláusula, no, pues si no me cupo todo en el pizarrón, es que las constantes también nacieron siendo términos del tipo tau. Y pues ya voy a borrar acá porque pues necesito más pizarrón. Y la tercera cláusula, pues es la cláusula recursiva, ¿no? Que dice que si T1 hasta Tm ya son términos del tipo tau y F es una letra funcional de unidad M en nuestro tipo de semejanza, entonces
poner la F, un paréntesis y luego T1 y así consecutivamente hasta el Tm, vuelve a ser un término del tipo tau, ¿no? Y entonces acá ponemos la definición de fórmula atómica, ¿no? Y dijimos que las fórmulas atómicas del tipo tau iban a ser exactamente la unión de dos conjuntos, ¿no? Las fórmulas que me dicen que dos términos son iguales, con T1 y T2 corriendo en los términos del tipo tau, y letras relacionales aplicadas a términos, ¿no? Letras relacionadas aplicadas a términos es R de T1 hasta T sub K, tal que T1 hasta TK están en los términos del tipo tau y la letra relacional tiene aridad K, ¿no? Ya me volví a extender un montón. ¿Sí ven bien todos? Yo de repente veo como si se enfocara muy bien una parte y otra no, del pizarrón, ¿no? Yo creo que es por la luz. ¿No se ve mejor así aunque se vean ahí los focos? ¿Así les parece que se ve mejor? Se ve bien, a ver, sí. Nada más voy a ir por un trapito para... Le voy a pasar ahí a la cámara, ¿no? A ver si se ve mejor. Permítanme un segundito. Creo que se vio igual, pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? Voy a borrarla de este lado. Va, pues. Esas son nuestras fórmulas atómicas y vamos a ocupar las fórmulas atómicas pues para fabricar a todas las otras fórmulas, ¿no? De mi lenguaje. Entonces ya la definición, y aquí les digo que es de fórmula, y hay en muchos libros dice fórmula bien formada, ¿no? Pero pues para nosotros si no está bien formada no va a ser fórmula, ¿va? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el conjunto FRM sub tau un subconjunto de expresiones, ¿no? Será el conjunto de las tau fórmulas, sí y solo sí, es el contención
menor conjunto tal que, y tiene que cumplir algunas cláusulas, ¿no? Habíamos quedado, la primera cláusula es que las atómicas del tipo de semejanza fueran fórmulas, ¿no? Esas nacieron para ser fórmulas, ¿no? No tuvieron otro objetivo en la vida más que ese. B va a ser justamente el paso recursivo, ¿no? Dice, si phi y psi son fórmulas del tipo tau y así lo voy a poner, ¿no? Así. Primera cláusula, ¿no? Porque tengo que esclarecer, ¿no? Que todas las clausulitas. Todas. La primera es que paréntesis negación de phi. Les voy a poner todas mejor de una vez. Phi y psi. Phi implica psi. Phi sí y solo sí psi. Phi o psi. Y para toda x sub n phi. Ahora todas esas son fórmulas del tipo tau. ¿Va? Tengo unos... Ok, va. Bueno, pues ahí están las fórmulas ya, ¿no? Así las definimos, nada más. Entonces, es que si ya tienes fórmulas, negarlas, conjuntarlas, implicarlas, bicondicionarlas, disyuntarlas o cuantificar sobre alguna variable en phi, me sigue siendo una fórmula, ¿no? Y luego definimos unas funciones, ¿no? Que eran las de las variables que ocurren y las variables libres. Las íbamos a ocupar para el lenguaje, ¿no? Agarramos y dijimos, vamos a definir BO, que a cada término del tipo tau le va a asociar un subconjunto de variables, ¿no? Estas variables que va a asociar, pues precisamente van a ser las que ocurran en el término, ¿no? Entonces dijimos que lo íbamos a definir por recursión. Entonces, en una variable, o sea, cuando el término es la variable, ¿cuáles son las variables que ocurren en él? Pues solo la variable. Cuando el término es una constante, ¿cuáles son los términos que ocurren en él? Ninguno. Las variables que ocurren en el término f de t1 hasta t sub k son la unión de i igual a 1 hasta k de las variables que ocurren en cada t sub k. Y esta es, pues, para decir formalmente o de forma matemática, si tú me das un término, cuáles son las variables que ocurren en él, ¿no? Y con esto definimos las variables libres, que a cada fórmula del tipo tau les asocian un subconjunto de variables. Aquí queríamos definir la noción de variable libre, que intuitivamente habíamos dicho era que no estaba cuantificada, ¿no? Precisamente. Y entonces aquí dijimos, ¿cómo le hacemos? Y dijimos, pues igual, hay que definirla por recursión sobre esta cosa. Las variables libres de la fórmula T1 igual a T2
pues son las variables que ocurren en el término T1 unión las variables que ocurren en el término T2, ¿no? Las variables, pues, porque nosotros dijimos, ¿no? Que para que no fuera libre era que estaba cuantificada, y aquí no hay ningún cuantificador, pues todas las que aparezcan, ¿no? La igualdad y los paréntesis no las tomo en cuenta, entonces nada más le saco las variables a los términos. Luego, las variables libres de la fórmula R de T1 hasta T sub M, pues de la misma forma, si yo quiero saber las variables libres que ocurren aquí, pues yo nada más tengo que saber las variables que ocurren aquí, ¿no? Entonces esa es la unión de igual a 1 hasta m de las variables que ocurren en cada ti, ¿no? Y luego, esos son los pasos básicos, ¿no? Son las atómicas. Hay que definir la función de los básicos en el otro lugar y luego con las funciones generadoras decir cómo va a seguir chambeando. Eso es cómo se hace el... ¿Cómo se llama? Es cómo se hace la inducción, ¿no? Entonces, voy a seguir por acá, ¿no? Las variables libres, y me tengo que echar todos estos pasos, ¿no? De aquí, entonces me los voy a echar así de un golpe también, ¿no? Ya vi que quedó mal el pizarrón, es que moví algo sin querer, permítanme. Ahí está. Va. Entonces, las variables libres de no phi, pues quedamos que eran las variables libres de phi, puesto que negar no afectaba al proceso que estábamos tratando de capturar, ¿no? Las variables libres de la fórmula phi y psi van a ser las mismas variables libres de la fórmula phi o psi, que van a ser las mismas variables libres de phi implica psi. Voy a borrar por acá. Esto es igual a las variables libres de phi, psi y solo psi, psi igual, no, ya me acabé todas las binarias, ¿no? Ahora sí estaba exagerando. Pero bueno, esto ahora sí es igual a las variables libres de phi unión las variables libres de psi. ¿Va? Ok, y nada, me falta el caso de la cuantificada, ¿no? Las variables libres para cualquier xn phi, pues son todas las variables libres de phi menos la que estás cuantificando. Y así ya queda bien definido, ¿no? Entonces, decimos que z es una variable libre de phi, si y solo si, pues precisamente z es un elemento de la imagen de la función. Ok. Y aquí viene, ¿verdad? Ya la poderosísima definición de satisfacibilidad de Tarski, ¿no? Hasta aquí todo ya está perfecto. ¿Lo entendieron mejor que como lo habían entendido en el semestre? ¿Está igual? ¿Qué procede? A ver, díganme. ¿Todo chido?
de esta parte quieren ver algo en específico, quieren ver algo mejor, quieren ver un ejemplo de algo, quieren, no sé, pues ustedes díganme, a ver. Tengo una duda aquí en el segundo renglón, en la segunda columna. ¿Aquí? Ajá, aquí Dime. es que es las variables libres de phi menos xn. Sí, Ok, que es la XN, es la que está aquí cuantificada, ¿no? ok. Entonces, sin bronca, si les echan un término, saben cuándo es un término, saben diferenciar fórmulas de las que no son fórmulas, ¿no? Sin broncas, ¿no? Les doy una fórmula y me dan sus variables libres o les doy un término y me dan las variables que ocurren. ¿Están de acuerdo con ello? Voy a borrar todo para escribir la poderosísima verdad de Tarski. Bueno, la definición de satisfacción de verdad de Tarski. Voy a poner primero la definición de las asignaciones para que se... Ah, nos falta la de estructura, todo. Uy, no, nos falta un montón de cosas. Yo ya quiero correr. Pero bueno, sí, vamos para allá. Más bien ahora me toca interpretar a los lenguajes primero, ¿no? Antes que saber lo de las fórmulas, ¿no? Entonces, va. Entonces ahora sí, lo que sigue, fijamos tau, un tipo de semejanza. ¿Vale? Y pues lo que primero tenemos que hablar es de las estructuras del tipo tau, ¿no? O de las tau interpretaciones. Ajá. Entonces, definición voy a dar la que dimos en la clase, sí que es una de muy de lógica, ¿no? Pero con esto va a quedar bien, ¿no? Una tau interpretación es un par ordenado a coma i, ¿no? Quedamos, ¿dónde? A es un conjunto no vacío y phi es una función con dominio A. No es cierto, dominio no es A, perdón, con dominio tau, ¿no? Tal que, y voy a poner acá las cláusulas, ¿no? Que tiene que cumplir la interpretación. Ay, no vi los mensajes. De lo de computabilidad, si quieren eso lo abordo ahorita, ¿no? Mejor déjenme acabar esto de aquí. ¿Sí está bien? Vale. Sí, porque es un tanto aparte, entonces permítanme acabar esto y voy para allá, porque sí quiero llegar a lo de la satisfacibilidad de Tarski que dijo el compañero, entonces llego ahí, estoy retratando todo lo que necesitamos para que se acuerden y ya después le sigo para allá si quieren, ¿no? Ok, entonces estábamos definiendo la interpretación de un lenguaje, ¿no? Entonces me dan un conjunto y voy a decir qué hace la I con ese conjunto. La primera regla que sigue la I, no, mejor ponerlos más oscuros, ¿verdad? La primera regla que sigue la I es que I de cada R
es un subconjunto de A a la N si R es un símbolo relacional de aridad N en mi tipo de semejanza. Y de F es una función, una operación, ¿no? De aridad M con dominio A a la M, ¿no? Si mi F es una letra funcional de aridad M en mi tipo de semejanza tau, ¿no? Y C y de C es un elemento de A. Punto, se acabó, ¿no? Entonces, definimos una estructura elemental como un conjunto A. Permítanme escribir y ahorita hablo porque esto va a estar muy largo. Uy, ¿sí se alcanza a ver hasta allá? O mejor borro mi, porque mejor déjenme borrar. Esto está muy mal, esto que hice estuvo muy feo. Entonces, ¿cómo? Es que lo quiero escribir con la notación de elevar, ¿no? A la potencia de la estructura. Por eso quería quedar así, pero a ver, ahora sí. A, coma, las letras relacionales interpretadas con las relaciones corriendo, pues en la parte relacional del tipo de semejanza. Luego las letras funcionales interpretadas, justo las Fs corriendo en la parte operacional del tipo de semejanza, del tipo tau, ¿no? Y las constantes interpretadas con las constantes corriendo en la C rara, ¿no? Ahora sí, ¿dónde? Hay y tal que, y voy a ponerle reglitas, ¿no? Para que jale. Dos reglas nada más para que jale la definición de estructura como la estoy poniendo, ¿no? O sea, a ver, lo que estoy diciendo es, llega tú y haces una cuarteta ordenada, en el primer conjunto, en la primera entrada es un conjunto no vacío, y en la segunda están todos estos conjuntos raros, ¿no? O sea, por cada letra relacional de mi tipo de semejanza, pusimos una R a la A rara, aunque quién sabe qué significa ahorita, lo mismo hicimos para esta y lo mismo para esta también. Y lo que voy a decir es cómo las saqué o de dónde las saqué, ¿no? Entonces estoy diciendo que este cuarteta ordenada es una estructura elemental si hay una I que tenga las siguientes propiedades, ¿no? La primera es que el par A, I es una tau interpretación. Y la segunda regla es que para todo, permítanme ponerle S en tau, o sea, cualquier símbolo de tau, lo que voy a decir, este símbolo a la A, o sea, estoy diciendo todos esos quiénes son exactamente lo que haya dicho la I
del símbolo, ¿no? Y aquí permítanme ponerle el nombre así, ¿no? A fractur igual a esa cosa de ahí, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Sí está clara? Ya sé que está enredada, pero tengo que juntar las dos nociones, las que se dan en modelos y las que se dan en lógica, ¿no? Para que tengamos las dos a la mano. Y la verdad es que casi siempre uno ocupa, pues, la de aquí abajo, ¿no? O sea, llegamos y ponemos los tipos de semejanzas muy específicamente y nada más lo elevamos a una letra para saber a cuál nos estamos refiriendo. ¿Están de acuerdo con esa parte? ¿Quedó bien definida? ¿Ya quedó más clara? ¿Ya le ven más sentido a lo que estamos haciendo y más porqués y más de la manera en la que lo estamos haciendo? Va. Hasta aquí bien, todo claro, entonces. Y ahora sí me voy a echar rápido las interpretaciones y eso, ¿no? Para llegar a lo de satisfacibilidad. Entonces ya interpretamos un tipo de semejanza. Si me das un conjunto y lo podemos interpretar el tipo de semejanza para armarnos una estructura elemental, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora ya son munditos, ¿no? Ya me das un tipo de semejanza y le construyo mundos. Me das una letra relacional y construyo un orden parcial, una relación de equivalencia, ¿no? Una relación así normal. O sea, puedo construir un orden parcial, gráficas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puedo hacer con un mismo tipo de semejanza, ¿verdad? Entonces dijimos que queríamos ahora irle dando vida a todo nuestro lenguaje en estas cosas que creamos, ¿no? Entonces ahora, si tú me das un término que es algo de mi lenguaje y también me das una estructura, pues entonces, ¿cómo vamos a darle vida a este lenguaje allí, ¿no? Primero a los términos, entonces ahí vamos, ¿no? Ok. Entonces justamente es darle vida a los términos, ¿no? Entonces vamos a definir la de interpretación de tau términos en tau estructuras. Ah, sí, bueno, aquí permítanme poner un cuadrito. De tau es la clase de todas las estructuras del tipo tau, ¿no? Así lo dijimos, por eso sí lo usamos mucho. Ok, ahora sí. Entonces aquí, me dan un tipo de semejanza fijo, ¿no? Que ya lo fijamos desde antes, y ahora me van a dar una estructura, y yo lo que tengo que decir es cómo le doy vida a todos los términos, ¿no? Cómo los interpreto. Y entonces aquí uno empieza con sea a una estructura del tipo tau, ¿no? Entonces definimos la interpretación de cada término del tipo tau por recursión. Y entonces dijimos que pero me falta lo de las asignaciones, ¿verdad? No, pues ching. Necesito una asignación para interpretar un término, porque si no, ¿cómo le voy a hacer? Dejen borro esto. Entonces, definición dada a una estructura del tipo tau, ¿no? Una asignación para las variables en la tau estructura A
es una función S que a cada variable le asigna un elemento en A. ¿Va? Y entonces ahora sí ya nada más le voy a poner acá la definición de interpretación de tautérminos. ¿Va? Y esa es sea A una estructura del tipo tau y S una asignación de las variables en A, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a definir es cómo interpreto una variable en la estructura A con la asignación S, ¿no? Y entonces dijimos, esto nada más se lo tenemos que dejar a la asignación. Nada más es cómo interpreto una variable en esta estructura con esta asignación, lo que diga la asignación. 2. Si C es una constante, C interpretada en A con esta asignación, ¿quién es? Y aquí dijimos, pues déjaselo a la interpretación, o sea, la constante ya está interpretada con la asignación, no la muevas. Y el paso recursivo. Si F es una letra funcional de aridad M en mi tipo de semejanza tau y T1 hasta Tm son términos del tipo tau, ¿cómo interpretamos a este término? En la estructura A con las asignaciones y lo que dijimos es, mira, esto va a ser igual a, agarras a tu letra funcional y la interpretas en la estructura. La interpretación ya te dice qué operación es y como argumentos va a ser el valor que tome en cada uno de estos términos interpretado en la estructura con la asignación, ¿no? Entonces aquí en el paso recursivo se asume que nosotros ya podemos interpretar todos estos, ¿no? Y ya, ¿no? Así se extiende esa parte. Ok. Ahora sí. Bueno. Otra definición. Esto está lleno y lleno de definiciones, ¿no? Así ni hemos probado teoremas ahorita. Ni hablado de los teoremas, pero pues tampoco necesitamos así pelearnos con ellos en este momento. Ok, ¿no? Entonces, si A es una estructura del tipo tau y S es una asignación para las variables en el universo de mi estructura y X, bueno, es que no es y, no son comas, X una variable y A un elemento en A, definimos la asignación S que donde vea X pone a como una asignación de las variables en A que trabaja de la siguiente manera, ¿no? SD que cuando vea X pone A, evaluado en una variable Z, pues va a tener dos tipos de resultados posibles, ¿no? El primero va a ser A si la Z es X,
Y el segundo va a ser lo que la S le haría a Z si X no es Z, ¿no? Es la asignación modificada lo que estoy definiendo aquí para ocuparlo en el Tarski. Y entonces aquí es la definición de satisfacibilidad. Ok, y entonces pues vamos a definirlo por recursión sobre la formación de fórmulas y hay que agarrar los ingredientes nada más, ¿no? Entonces, mejor unos puntos. Nos agarramos dos estructuras, una estructura del tipo tau, perdón, y una asignación para las variables. Entonces, como lo tengo que hacer para las fórmulas, mis pasos básicos son las atómicas y luego tengo que decir cómo se extiende esto con las funciones generadoras, ¿no? Que son aplicación de conectivos y de cuantificadores. Entonces, lo primero que tengo que decir es cómo, cuando la estructura A me satisface la fórmula que dice que T1 es igual a T2 con la asignación S. Y esto es si y solo si cuando tú tomas a T1 y lo interpretas en la estructura A con la asignación S, esto te da el término 2 interpretado en la estructura A con la asignación S. B, hay que decir cuando la estructura A satisface R de T1 hasta Tm con la asignación S. Y esto dijimos que es si y solo si la M-ada conformada por la interpretación de los términos está en la relación interpretada en A, ¿no? Aquí no tengo que decir, ¿verdad? Que T1 y T2 son términos, que R es un símbolo relacional de aridad M y T1 hasta Tm términos, ¿no? Bueno, sí tendría que decirlos, pero estoy de flojo, ¿no? C. Cuando la estructura A, y aquí ya vamos a usar los pasos recursivos, ¿no? Entonces, más bien ahí dejen poner. Sean alfa y beta fórmulas tipo tau, ¿no? Entonces, a ver, la estructura A satisface la fórmula que dice no alfa bajo la asignación S, si y solo si no es el caso que la estructura A satisfaga la fórmula alfa bajo la asignación S, ¿no? O sea, uno oye las cosas y dices, esto está muy trivial, ¿no? Porque pues lo mismo que me está diciendo de un lado me lo está diciendo del otro. Y pues sí, nada más que lo único que estamos haciendo es formalizando esa noción, ¿no? O sea, sí es lo que esperábamos y sí es lo más natural, pero no lo teníamos formalizado y lo que estamos haciendo aquí es diciendo con los puntos sobre las is cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, la negación de una fórmula se satisface si no es cierto que se satisfaga la fórmula. La estructura A satisface la conjunción de dos fórmulas con la asignación S
si y solo si la estructura A satisface a la alfa con la asignación S y la estructura A satisface a la fórmula beta con la asignación S. ¿Va? Y aquí empezamos la trampa, ¿no? Porque tengo que definir negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es modificar la asignación, perdón, modificar la definición con un objetivo, facilitar las pruebas. ¿Cuál es el fundamento? La equivalencia lógica que después la definimos, pero es lo que uno necesita, ¿no? O sea, muchas veces en lógica 1 se estudia la lógica proposicional y se ve que los conjuntos de conectivos son completos y eso, y es bueno verlo, pero para nuestro estudio más centrado en qué de estas cosas puedo ir y ocupar en la matemática, no me son tan importantes, entonces me voy a ahorrar esos dolores de cabeza pidiendo en mi definición de satisfacción de Tarski que las cosas se recarguen en cosas anteriormente definidas para que cuando yo tenga que hacer ciertas pruebas sobre satisfacibilidad, yo puedo ocupar unas inducciones más cortitas, ¿no? Para no tenerme que estar rompiendo la cabeza con todas las funciones generadoras. Entonces, ahorita que meta la definición de satisfacción de las otras fórmulas, nos hacemos trampa. Y es completamente legal, ¿no? En base a lo que les estoy diciendo. Va. Entonces, la estructura A satisface alfa o beta con la asignación S, sí y solo sí. Entonces aquí es donde dice, mira, por nuestra salud mental en cada prueba de inducción, define lo más o lo anterior. Y uno dice, ah, mira, ya sé, esto es sí y solo sí, la estructura A satisface que no es cierto, no alfa y no beta bajo S. Y como ya sabes checar la negación y como ya sabemos checar también la conjunción, pues ya sabemos checar todo, ¿no? La fórmula. La estructura A satisface alfa implica beta bajo la asignación S, sí y solo sí. La estructura A satisface no alfa o beta con la asignación S, ¿no? La estructura A satisface el bicondicional entre alfa y beta con la asignación S, sí y solo sí. La estructura A satisface alfa implica beta y beta implica alfa con la asignación S. Ahora, esto está muy largo, ya está, me cansé. A ver, ahora voy a borrar acá. Porque ya nada más me falta el Abelardo y la Eloísa, ¿no? Entonces a ver si me caben ahí. H. La estructura A satisface que para cualquier X alfa con la asignación S, sí y solo sí, para toda A en A, se tiene que la estructura A satisface la fórmula alfa, pero con una asignación modificada. Y pues la Eloísa, ¿no? Ya solo nos falta decir cómo evaluamos la satisfacibilidad de la Eloísa, y eso es con que A satisface Eloísa X beta con la asignación S, sí y solo sí, la A
satisface, que no es cierto, que para toda X, no cabe. Pues queda así, ¿no? Existe X tal que beta, bajo S, sí y solo sí. La estructura A satisface la negación de para todo X, la negación de beta. Con las asignaciones, ya, ahora sí, lo logramos. Acabamos de escribir así todo el credo, ¿no? Esto es así el credo es la base de toda la lógica y de toda la teoría de modelos, esta definición, y hasta en la lógica hizo estragos brutales. No sé si anda por ahí el compañero filósofo, pero sí es muy importante esto que hizo Alfredo, ¿no? ¿Va? ¿No va? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren comentar algo? ¿Tienen dudas? Si en este momento tienen dudas, si necesitan que veamos algo, si necesitan que veamos un ejemplo por única vez, está perfecto. Si quieren que le pongamos pausa y regresemos en 10 minutos, si quieren que le sigamos, ustedes digan. Sí, Tarski es Alfredo, se llamaba Alfred Tarski. Va, si ahorita nos echamos el ejemplo, dejen tomo agüita. El ejemplo, pues podemos hacer unos sencillos y unos muy hardcore, ¿no? Déjenme empiezo con uno sencillo. Justamente voy a agarrar el ejemplo que salió ayer con Saúl, ¿no? Y el de Saúl decía que tomáramos la siguiente, a ver, el lenguaje, ¿no? El tipo de semejanza para los campos, ¿no? CMP. Dijimos que para hablar de campos necesitamos un símbolo funcional binario que ocuparemos de suma, un símbolo funcional binario, otro símbolo funcional binario que ocuparemos de producto, una constante para interpretar al neutro bajo la suma y otra constante para interpretar al neutro bajo el producto. No es el 0, el 1, la suma y el producto de toda la vida, ¿no? Son 4 símbolos que están ahí, que sabemos que 2 son binarios y 2 son constantes, y que ocuparemos para hablar de elementos distinguidos de ciertas estructuras, en particular de los ceros y los unos, la suma y el producto de algunos campos, ¿no? Entonces aquí una fórmula chévere es decir, existe X, tal que si usted agarra a X y lo multiplica por X mismo, esto es igual mejor le sumo 1, ¿no? Y que me dé 0. No, existe alguien tal que elevado al cuadrado me da -1, ¿no? Entonces uno dice, oye,
Déjenme pongo phi, nada más pues para familiar. Entonces ahora pues damos dos estructuras en este tipo de semejanza, ¿no? O sea, los reales con la suma real, el producto real, el cero de los reales y el uno de los reales, ¿no? Entonces, pregunta del $1.000.000. Como este es un enunciado, ¿verdad? Porque no tiene ninguna variable libre, ¿será cierto que nuestra estructura R hace verdad a la phi? ¿No? Y entonces uno dice, bueno, pues deja ver si con una asignación. Entonces uno dice, a ver, sea S una asignación de las variables en el universo de nuestra estructura, o sea, R, ¿no? Cualquiera. Porque ya vimos en la clase, ¿no? Que necesito solo asignaciones para las variables libres de las fórmulas y como este no tiene variables libres, pues me agarro una cualquiera porque le quiero aplicar Tarski. Y yo no puedo aplicar Tarski si no hay asignación, ¿no? Entonces yo me estoy preguntando si es verdad, entonces primero me agarro una asignación y me pregunto, oye, ¿y la estructura R sí ya satisface mi fórmula phi con esa asignación? Y entonces uno dice, bueno, pues vamos a tarskizarla, ¿no? Así. Entonces uno dice, a ver, R satisface que existe X, tal que X por X, aquí me faltó un paréntesis, más 1 es igual a 0 con la asignación S. Y uno dice, ¿cuándo pasa eso? Bueno, dice, esto es equivalente, no quiero decir que pase, yo nada más digo que es equivalente a que hay un A en los reales, de tal forma que ocurre lo que aquí adentro, ¿no? ¿Por qué pongo el I? Pues porque no es cierto que para todo no sé qué, pues es I, no se lo sabemos en el metalenguaje, y por eso en el metalenguaje lo puedo ocupar, por eso lo hice tan en corto, porque en el metalenguaje ya sé que hay cosas, ¿no? Ya sé que la negación de que existe alguien con tal propiedad es que no es cierto que todos cumplan que no es cierta la propiedad. Entonces eso lo ocupo en el metalenguaje, por eso me lo estoy robando rápido, ¿no? Entonces uno dice, esto es sí, solo si hay alguien tal que me satisface esta fórmula con esta asignación, ¿no? O sea, la estructura R me satisface la fórmula no ha cambiado, ¿no? La fórmula dice que X, puntito, X, esta cruz 1, déjenme borro, escribirlo abajo con la asignación. Ok, ahora sí, ¿no? Sí, solo si hay A en los reales que satisfaga esta fórmula con la asignación S, que a donde vea X, pone al A. Ah, bueno, ¿y esto a qué es equivalente? Pues uno ocupa aquí ahora la definición para la parte de la igualdad, ¿no? Esto es sí, solo si hay A en los reales, tal que X por X más 1 interpretado en la estructura R con esta asignación, o sea, el primer término de mi igualdad, es lo mismo que el segundo término de mi igualdad interpretado en mi estructura bajo la asignación que tengo. ¿Va? Esto de aquí es equivalente a que hay A en los reales y ahora pues tengo que aplicarla para acá, ¿no? Y entonces aquí lo que me diría es que lo voy a aplicar de un golpe a ver qué me dicen ustedes, ¿no? A por A
más el 1 de los reales es igual al 0 real, ¿no? Y esto es si y solo si hay, perdón, aquí también es R, ¿no? Porque está multiplicando y aquí también es porque la suma ya la interpreté, ¿no? Esto es de aquí. Y esto es equivalente a que hay A un real, tal que, pues ahora sí ya lo escribo de a de veras, ¿no? Este producto es el de los reales y esa A es un real, pues yo sé que eso es A al cuadrado. Y luego yo sé que esto es más real 1, y me da igual al 0, entonces yo sé que eso es igual a que esto me dé el menos 1, ¿no? Pero aquí yo ya sé que estoy hablando de los reales, ¿no? Por eso ya no lo voy a escribir de la forma lógica. ¿Va? Y entonces uno dice, bueno, esto ocurriría si y solo si esto ocurre. Y uno se le queda viendo y dice, no, eso a mí se me hace que no, está chido, ¿no? Y entonces pues ya uno dice, por lo tanto, no ocurre esto. Como eso no ocurre, pues tampoco ocurre esto. Y pues como no ocurre esto, pues no es cierto que la fórmula pueda ser verdad. ¿Vale o no vale? Ahora, ¿qué pasaría pues si ocupamos la poderosísima magia del pizarrón, ¿no? Voy a dejar, es que quiero pasar al caso complejo. Entonces dejen borro cualquier huella de R. Ustedes tienen que hacer de cuenta que borré todo el pizarrón, ¿no? Entonces, ok, aquí uno dice, bueno, nos agarramos a los complejos, ¿no? Con la suma compleja, el producto complejo, el cero complejo y el uno complejo. La pregunta es si mi estructura, déjenme cambio el nombre, porque se ve más bonito. No voy a poner B. No, sí, mejor le voy a dejar la C para no hacer más cosas. Así, ¿no? La pregunta es si en C es verdadera esta fórmula, o sea que si existe alguien que multiplicarlo por sí mismo y luego sumarle 0 y luego sumarle 1 me dé el 0, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, si yo tomo una asignación de las variables en dos complejos, basta preguntarme si dos complejos satisfacen mi fórmula phi con una asignación, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues empecemos. Yo no sé si eso pasa, pero si los complejos satisfacieran esta fórmula bajo S, eso sería equivalente a que hay un complejo tal que mi estructura C satisface esto de aquí, ¿no? Eso es equivalente a que hay un C tal que cuando yo interpreto en los complejos este término con esta asignación, es lo mismo que interpretar este término en esta estructura con esta asignación, ¿no? Y es equivalente a que hay un complejo de tal forma que cuando multiplico con la suma complejo, con el producto complejo, ese complejo por él mismo, y lo sumo con la suma compleja con el 1 complejo, eso me da 0, ¿no? Ahí uno dice, mira, esto sí tiene palomita, por lo tanto, esto sí tiene palomita. ¿No? O sea, aquí sí ocurre, aquí los complejos sí me satisfacen esta fórmula con esta asignación, pero como esta fórmula no tiene variables libres, entonces ya cualquier asignación la va a hacer verdad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese sí tiene palomita. ¿Va? ¿No va? Ajá, no, ajá. ¿Qué? Ok,
Le seguimos, nos damos un receso. Sirve que cortamos el video para que ya no quede tan largo, ¿no? El del QuickTime. Es más, eso lo voy a hacer de una vez.